Hola, mi nombre es Emilio Tejada y hoy les voy a hablar de los elementos de la comunicación visual. Como primer elemento tenemos el punto. El punto es la unidad más simple de la comunicación visual, ya que es el elemento gráfico básico y que conforma la unidad mínima de la comunicación visual. También es de vital importancia, ya que puede verse identificado por medio del color, el tamaño y su posición en el plano, o también por el principio de agrupación, que es posible construir formas, contornos, tonos o colores. Aquí tenemos uno de los ejemplos que fue hecho a partir de los puntos. También tenemos las principales características de los puntos, que son: cuando un punto se encuentra en el plano, tiene un gran poder de atracción, pero si se añade otro punto en el mismo plano, produce una sensación de tensión, o también que da lugar a la conformación de otros conceptos como el color, cuando aparecen varios puntos en el mismo campo visual. El punto también es un elemento visual más pequeño que podemos dibujar, y también tenemos dos tipos de puntos, que son los geométricos y el gráfico plástico. El geométrico es utilizado en el dibujo técnico y surge cuando dos rectas se cortan. Y el gráfico plástico es el más simple de los elementos, ya que se utilizan para dibujar formas. Al observar una imagen y nos damos cuenta de los detalles, vamos a observar formas, personajes, objetos, y que cada una de ellas está compuesta por diferentes elementos, que pueden ser los puntos, las líneas, los planos y las texturas. Con el punto también podemos representar formas de los objetos, darles volumen y una sensación de profundidad. Cuando concentramos puntos agrupados, vamos a generar espacios oscuros, o cuando los separamos vamos a producir zonas más claras, ya que la acumulación de los puntos permite señalar el contorno de los objetos y dejar la sensación de volumen. Como hablamos anteriormente del punto, el punto también lo podemos colorear con objetos o figuras que construimos y ubicamos los puntos en la misma distancia unos de otros, estando coloreados uniformemente. Si los juntamos mucho, veremos que los colores más oscuros, los colores más oscuros, pero si los separamos, los veremos más claros. También se pueden colorear formas de manera ordenada o de manera desordenada, así como el puntillismo, que es una técnica del arte que se basa en crear una obra usando puntos. Como segundo elemento de la comunicación visual tenemos la línea. Esta línea sirve para conectar puntos en el espacio. Quiere decir que podemos definirla como la unión o aproximación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y defiende direccionalmente la composición en la que insertamos. Su presencia crea tensión en el espacio donde la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con ella. También se puede definir como un punto en movimiento, o como la historia del movimiento en un punto, por lo cual tiene una enorme energía que nunca es estática, y es el elemento visual básico del boceto. Aquí es un elemento indispensable en el diseño, ya que el gráfico tiene la misma importancia que la letra en el texto. Sus principales elementos son la dirección con respecto a la página, su longitud, su grosor, su espesor o su forma recta, curvada, o el color. Al igual que los puntos, también tenemos dos tipos de líneas, que son las geométricas y las gráficas plásticas. Las geométricas
son las que se disponen composicionalmente de elementos geométricos trazados verticales y horizontalmente o diagonales, con líneas uniformes y planos cromáticos, de que en el arte geométrico resulta medular la síntesis respecto a las formas utilizadas, la estructura y el color. La línea plástica o artística es aquella que tiene distinto grosor en sus trazos, que también cambian de dirección y que requiere de pocos instrumentos, que se hace con libertad y habilidad. Por su efectividad de trazo produce efectos de grande belleza por su suavidad y movimiento del volumen. Una línea recta también puede dividir el espacio en dos partes. Y con más líneas también se puede dividir el espacio con varias partes. Con esto aquí decimos que la línea es el principal elemento estructurador del espacio, ya que con ella podemos organizar la hoja, como por ejemplo también dividiéndolas en diferentes espacios visuales y centrar nuestra visión en una parte del espacio que tenemos. Todas las imágenes tienen una estructura interna oculta. Las líneas de tensión nos ayudan a descubrir las diferentes zonas en las que se han dividido el espacio. Estas líneas de atención son imaginarias y unen los puntos más llamativos, que son de las formas que aparecen en una imagen. Las líneas también pueden comunicar múltiples ideas y sentimientos, como la calma, la serenidad, el dolor, la alegría, entre otros. Como hablamos también anteriormente de los puntos, cuando sombreamos una figura mediante líneas, conseguimos darle la sensación de volumen y producir la ilusión de profundidad en el espacio. También cuando dibujamos líneas juntas creamos zonas oscuras, y cuando creamos zonas separadas con las líneas representamos zonas más claras. Como también se puede variar el grosor de las líneas, como las finas o como más gruesas, o como también podemos utilizar las líneas de colores para describir zonas o superficies, o también como para generar ilusiones ópticas. Como tercer elemento de la comunicación visual tenemos la forma. El concepto de forma en el diseño para nuestra percepción visual es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea tiene forma. La forma es el aspecto exterior de las cosas, como los objetos, animales o las plantas. Las podemos describir trazando su contorno con líneas o dibujando su silueta sobre un plano. Así individualizamos la forma y la diferencia del fondo. Tenemos diferentes tipos de formas, que son las formas geométricas. Estas aquí están construidas matemáticamente con regulares que tienen ángulos y lados iguales. Están limitadas por sus rectas y curvas. Aquí tenemos uno de los ejemplos de las formas empleadas en el arte. También tenemos las formas orgánicas, que están conectadas con la naturaleza, que sugieren fluidez y son regulares y están compuestas por las curvas. Al verlas pueden tener varios significados o no pueden tener ninguno. Aquí tenemos uno de los ejemplos empleados, las formas. También tenemos las formas figurativas, que representan lo conocido por la mayoría de las personas, que pueden tener un parecido a la realidad o pueden ser distorsionados o simplificados. Aquí tenemos algunos ejemplos que a simple vista podemos reconocerlos porque ya los hemos tenido en la cabeza. También tenemos las formas irregulares, que aquí son las que tienen los lados iguales, es decir, que están matemáticamente relacionadas entre sí. Se las puede entender como mixtas o combinadas entre curvas y rectas. Aquí tenemos uno de los ejemplos. También tenemos las formas accidentales.
Estas aquí están relacionadas con la elección o la improvisación de distintos materiales. También pueden estar impuestas por un tipo de accidente, como por ejemplo la que tenemos aquí. Como cuarto elemento de la comunicación visual tenemos la textura. La textura es el elemento visual que sirve de doble de las cualidades de otro sentido, como el tacto. La textura la podemos apreciar y reconocerla ya sea mediante el tacto o mediante la vista, o también por ambos. Cuando hay una textura real, coexisten las cualidades táctiles y ópticas. La textura es una de las principales características que poseen las superficies en todos los objetos que nos rodean. La textura es captada por el sentido del tacto y de la vista, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Por ende, aquí es donde surgen diferentes tipos de texturas, que son las texturas táctiles y las texturas visuales. Las texturas táctiles son las que podemos tocar y que son texturas reales, de las cuales las percibimos a través del tacto con diferentes sensaciones como la rugosidad, la dureza, la blandura, la pegajosidad, la elasticidad, la suavidad, entre otros. Pero al mismo tiempo las texturas visuales, estas aquí son las cuales son las representaciones de las texturas reales. A diferencia de las texturas reales, estas aquí no producen sensaciones al tocarlas, ya que son representaciones por las que se las representan de diferentes formas, como en dibujos o fotografías que pueden ser físicas como virtuales. Aquí tenemos algunas de las representaciones de la textura. Pero al momento de observarlas nos pueden dar sensaciones de aspereza, rugosidad, etc. Aquí también tenemos algunos ejemplos de la textura táctil. Texturas que al momento de tocarlas producen sensaciones de pegajosidad o elasticidad. También tenemos algunos ejemplos de la textura visual. Estos aquí son los elementos que no producen sensaciones al tacto. Si no las tocamos no vamos a diferenciar las texturas, son simplemente diseños visuales que son creados por el hombre, las cuales pueden representar muchos elementos cotidianos. También podemos clasificar las texturas como naturales y texturas artificiales. Las texturas naturales son las que podemos encontrar en la superficie de los elementos que se encuentran en la naturaleza. Pero las texturas artificiales son las que son hechas por el hombre, las que no provienen de la naturaleza, la que podemos encontrar en los metales, en los plásticos, en las paredes, entre otras cosas más, como la que tenemos aquí. En conclusión, podemos decir que las texturas están en todas partes de los elementos que tenemos en nuestro alrededor, que son táctiles y visuales, que pueden ser naturales o artificiales. Bueno, esto aquí ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.